Ok, en esta ocasión vamos a aprender a graficar una función característica. Una función característica está compuesta de al menos dos funciones en el mismo plano. Vamos a ver cómo es eso. Tenemos allí la función, en este caso consta de tres funciones: una función constante, una cuadrática y una lineal. Podemos ver lo siguiente: la función constante, que es la que está allí de amarillito, tiene una restricción, y la restricción dice que es si x es menor a menos 2. Entonces vamos a construir esa función primero, ¿no? Como una función constante, sabemos que f de x es igual a 5, ¿verdad? Vamos a señalar aquí que esto es una función constante. Bien, tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, que será constante si x es menor a menos 2. Así que para lo que es la tabla de valores, yo voy a reemplazar todos aquellos valores que son menores a menos 2. Sabemos que en la recta numérica los elementos que son menores a menos 2 son los que están a la izquierda de menos 2. Es decir, si aquí está el punto menos 2, todo lo que va a la izquierda, ¿no? Porque acá arriba dice x menor. X es menor a menos 2. O sea que va a la izquierda. Bien, esos valores menores a menos 2 puede ser el menos 2.1, menos 3 y menos 4. ¿Por qué el menos 2.1? Porque aquí dice menor a menos 2. Si dijera menor o igual, entonces yo podría rellenar este puntito e incluir el número menos 2. Pero como no lo dice, dice menor a menos 2, entonces son todos los que siguen después. Decimales, pero después de menos 2. Y enteros, pero después de menos 2 a la izquierda. Evaluamos entonces f de menos 2.1. Como es una función constante, no hay dónde reemplazar, ¿sí? No hay x donde reemplazar, porque por eso es constante, ¿no? Siempre va a dar el mismo valor, en este caso 5. F de menos 3, f de menos 4, f de lo que sea, siempre va a dar, en este caso, 5. Y listo, tenemos allí justificado, ¿no?, lo que se trató de evaluar, pero sigue dando lo mismo. Menos 2.1, 5, menos 3, 5, menos 4, 5. Bien, ya con esto, estos elementos aquí de la función constante ya se pueden graficar en el plano. Se pueden por lo menos colocar los puntos en el plano. Aquí en la vista, en álgebra, menos 2.1. Su pareja 5. ¿Cuál era el otro? Menos 3,5. Todo va a dar 5 porque es una función constante. Menos 4,5. Aquí le podemos dar en las propiedades nombre y valor, igual a esta de acá, nombre y valor, a los tres puntitos para que se vea pues el nombre y el valor. Listo, ya tenemos esos tres puntitos esperando allí, ¿verdad?, para ser trazados mediante el dibujo, unidos mediante el dibujo. Pero la restricción dice que es menor a menos 2, por lo tanto es todo lo que va a la izquierda de menos 2. La otra función, la función x cuadrado más 1, esa función tiene una restricción, y la restricción dice que es x mayor a menos 2 y menor o igual a 2. A 2 positivo, quiere decir que puedo reemplazar valores en medio de menos 2 a 2. X cuadrado más 1, entonces es una función cuadrática. Vamos a separar aquí esta función, x cuadrado más 1, función cuadrática. F de x cuadrado más 1, pero ya tiene una restricción, ¿no? Solo será x cuadrado más 1 si x es mayor a menos 2 y a la vez x es menor o igual a 2 positivo. Es decir, que en la recta numérica tenemos lo siguiente, ¿no?
Tenemos el 0 por aquí, el 1, el 2, menos 1, menos 2. Como aquí lo dice, x está entre menos 2 y el 2. El 2 sí se rellena porque aquí dice menor o igual, o sea que puede incluirse el punto 2 positivo. Entonces se une aquí. Esa es la solución, ¿no? Lo que está allí. Esa es la condición, que solo puedo reemplazar eso entre menos 2 y 2. Así que bien, puedo reemplazar cualquier valor de eso, pero recuerdo algo, ¿no? Esto es una cuadrática. Y en una cuadrática yo necesito el vértice, ¿no? El vértice que es menos b entre 2a. Y la evaluación de eso mismo, menos b entre 2a. Ahora, esa b y esa a, ¿de a dónde sale? Recuerden que toda cuadrática en su forma general es ax cuadrado más bx más c. Entonces aquí tendríamos el valor de a, que es 1. El valor de b no existe porque allí no aparece ningún término x. Y el valor de c sería 1. 1, 0 y 1. O sea, lo que vamos a utilizar serían estos de aquí, ¿sí? A igual 1, b igual 0, porque en la fórmula dice menos b entre 2a. Recordando, ¿verdad?, que esto que tenemos aquí es una función cuadrática, una parábola. Bien, reemplazamos entonces, ¿no? Vamos a ver ahí para buscar el vértice. Menos b, pero recuerden que b es 0, porque aquí no hay ningún término x. Está x cuadrado y está el 1, que es el término independiente, pero no está el término bx. Así que aquí sería 0. Entre el doble de a es 1. Y la evaluación de lo que sale allí, ¿no? En ese caso, pues vamos a ver qué sale allí. Sabemos, ¿verdad?, que el numerador es 0. 0 dividido entre lo que sea siempre va a seguir dando 0. O sea que el vértice está formado por la coordenada 0. No es menos 0 ni más 0 porque el 0 no tiene signo, es la mitad de los números, ¿no? Pues divide los negativos y los positivos, es un 0 nada más. 0 entre 2 por 1, 0 es 0. O sea, la evaluación de 0, f de menos b entre 2a, ¿no? Lo que da de este lado se reemplaza aquí. Y como da 0, entonces evaluamos 0. F de 0, y ahí vamos a encontrar ya la parejita, ¿no? Y ya esto lo podemos colocar aquí, esperando allí f de 0. F de 0, ¿dónde tenemos que reemplazar? Tenemos que reemplazar allí en x. Bien, entonces sería f de 0. Esta función la tenemos de color celeste. Vamos a colorearla de color celeste. Esta es la función número 2, la función cuadrática. Bien, f de 0 sería x al cuadrado más 1, o sea, 0 al cuadrado más 1. 0 al cuadrado es 0. 0 más 1, 1. Quiere decir que la pareja de 0 es 1. Ya en la tabla de valores tenemos lo siguiente. Tenemos el vértice al menos, que tiene coordenada 0, 1. Entonces, según la restricción, podemos reemplazar de menos 2 a 2. De menos 2 a 2. Ya tenemos reemplazado el 0, así que podemos reemplazar el menos 1, el 1, hasta el 2. Hablando de números enteros, porque igual los decimales se pueden reemplazar. Vamos a reemplazar menos 1, 1 y 2, ya que son poquitos, ¿no? Menos 1, el 1 y el 2. El 2 sí se puede reemplazar porque acuérdense que la restricción dice aquí menor o igual. O sea que sí puedo reemplazar el 2 positivo, pero el 2 negativo no, porque el 2 negativo es menor nada más, no dice menor o igual. Menos 1, 1 y 2. Reemplazamos entonces en la función, ¿no? F de... Vamos a poner aquí una separación. F de menos 1 sería menos 1 al cuadrado más 1, ¿sí? Ya que la función es f de x igual a x cuadrado más 1, estamos reemplazando en la x. Menos 1 al cuadrado, 1. 1 más 1 es 2.
Es decir, que cuando yo reemplazo menos 1 da 2, cuando reemplazo 1 también va a dar a 2. Pero hay que demostrarlo, ¿no? 1 al cuadrado más 1. 1 más 1 es 2. ¿Y qué pasa cuando yo reemplazo 2? F de 2. 2 al cuadrado más 1. 2 al cuadrado es 4. 4 más 1, 5. Quiere decir que cuando yo reemplazo 2 es 5. Ya tenemos los elementos de la cuadrática. Podemos reemplazar bien y pasamos a la otra función, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? 0,1 menos 1, 2. Vamos a GeoGebra. El vértice 0,1 menos 1, 2. Y también a la derecha 1 también da 2. Cuando reemplazo 2 da 5. Le damos aquí nombre y valor. Al punto D también, nombre y valor. A todos los puntos, ¿no? Para que quede ya con su nombre y valor al momento de hacerle la captura. Bien, tenemos allí eso y uno queda, vaya la vida, ¿por dónde pasa? ¿Por dónde pasa ese dibujo? ¿Qué punto uno con cuál? ¿Verdad? ¿Con cuál? ¿Con qué punto? Entonces sabemos que a la izquierda de menos 2 es una constante, entre menos 2 y 2 es una cuadrática, o sea, en forma de V. Después de 2, ¿qué pasa después de 2? Después de 2 es una lineal. Según aquí, después de 2, ¿verdad? X mayor a 2, la función es 2x más 1. Entonces hacemos los elementos, ¿no? Para esa función. F de x es igual 2x más 1. Si, dice la restricción, si x es mayor a 2. O sea que puedo reemplazar después de 2. Teniendo la recta numérica, yo sé que aquí está el 0, el 1, el 2. Puedo reemplazar después de 2. A la derecha, ¿no? Porque aquí dice x mayor a 2. Para recordar ahí cómo yo sé que es mayor, a dónde va el mayor y a dónde va el menor. Si tenemos dos arbolitos, en este caso el A y el B, el símbolo de orden apunta con las dos líneas a aquello que es más grande. De esa manera, si yo leo eso de izquierda a derecha, puedo decir que B es menor. Y si lo leo de derecha a izquierda, A es mayor. O sea que las dos líneas apuntan a aquello que es más grande. Si el árbol grande es el mayor, entonces lo que está acá a la izquierda es menor. Por lo regular, cuando uno lee las restricciones y dice así, ya yo sé X es menor. Y si el símbolo está de esta manera, uno dice que X es mayor. Si uno lo lee de izquierda a derecha. Bien, eso era para recordar ahí, ¿no? Listo. Por esa razón, X mayor a 2, bueno, todo lo que es mayor en la recta va a la derecha. Así que yo puedo reemplazar en la lineal, ya que es eso, ¿no? Ya que es una lineal después de 2. 2.1, el 3, el 4, ya con eso nos vamos, ¿no? Esto que es una lineal, una f lineal, una función lineal. La función lineal, su dominio es R, pero tiene la condición que va a ser así después de 2, x mayor a 2. Entonces reemplazamos, esta es la función que está pintadita de verde, con su restricción ahí, si x es mayor a 2. Esta de acá era de color celeste, si x es, y esta de acá era la amarillita. Listo. Vamos entonces a reemplazar, dice allí 2x más 1, bueno, evaluamos. F de 2.1, 2x más 1, o sea 2 por x, pero en este caso ya es reemplazando
2 por 2.1 es 4.2 más 1, 5.2. Es decir, cuando yo reemplazo 2.1, el asunto es 5.2. Si yo reemplazo 3, 2 por 3 más 1. 2 por 3, 6 más 1. 6 más 1 es 7. Si es f de 4, 2 por 4 más 1. 2 por 4, 8. 8 más 1, 9. Ya los resultados van en números pares, ¿eh? 7, 9, números impares. 5, 7, 9. Listo. Esos elementos ya los puedo colocar allá en el plano, ¿no? 2.1, 5.2. 2.1, 5.2. El 3 con el 7 y el 4 con el 9. Listo, a esto le damos nombre y valor. Al 3 y al 7 lo mismo. Nombre y valor. Bien, ahí están esos elementos y uno dirá, ajá, ¿y ahora cómo uno eso? ¿Cómo hago que GeoGebra entienda eso? Bueno, en GeoGebra tenemos que colocar todo, incluso las restricciones. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en la parte de entrada empezamos de la siguiente manera. Tenemos que escribir la condición, o sea, tenemos que decir la palabra sí para que GeoGebra entienda que va a haber una condición. Abro paréntesis, automáticamente se cierra el paréntesis, pero queda el cursor en medio. La primera función era constante, la constante 5 si x es menor a menos 2. Entonces debo colocar x menor a menos 2. Luego una coma y escribo qué era eso. Bueno, la constante 5. Coloco nuevamente una coma allí sin salir del paréntesis y nuevamente digo sí. Sí, abro paréntesis. Ya llevo dos paréntesis ahí a la derecha, el cursor en medio. La siguiente función es la cuadrática, x cuadrado más 1 con la restricción que va de menos 2 a 2. Entonces sería lo siguiente, el menos 2 menor que x, pero a su vez x es menor o igual a 2 positivo, coma, esa era la restricción de la cuadrática, x al cuadrado más 1. Miren cómo se va dibujando allá en el plano, pero no toco el plano porque si no me salgo acá de los comandos de GeoGebra. Falta la última función, entonces coloco coma acá en ABC, si abro paréntesis, la última función es una lineal con condición x mayor a 2. X mayor a 2 positivo, coma, ¿cuál era esa? Esa era 2x más 1. Y listo, ya después de escribir el 1, le doy clic o toco acá en el plano donde está la curva acá, en el plano pues, para salirme allá del comando de entrada. Retiro la cortina y listo, ya tenemos la función graficada y pasa por todos los puntos que algebraicamente, ¿verdad?, estábamos planteando. Bien, le hacemos una captura de pantalla ahí y vamos a ingresar eso acá pues al tablero para que ya quede nuestra función con todo, ¿eh? Insertamos allí, aquí está, la enviamos allá, vamos a hacerle un recorte para que esté más amplia, confirmamos y listo. Vamos a agrandarla un poquito
Ahora vamos a dibujar ahí sobre la imagen para agregarle uno que otro detalle, ¿no? Detallitos como que esto es el eje X, esto va para acá abajo, para la izquierda, la función constante viene de allá, el eje, bueno, ahí tiene la flechita, así que esto es el eje Y la lineal continúa. Bien, ¿qué se dibujó? ¿Qué se dibujó? F de X 5, se dibujó X cuadrado más 1 y se dibujó 2X más 1. Esta tenía condición si X es menor a menos 2. Esta tenía la condición si menos 2 es menor a X y X es menor o igual a 2 positivo. Y la última tenía la condición si X es mayor a 2. Listo. Nótese que para el momento de construir el dominio es X elemento de R, pero pasa algo. Nótese que aquí donde dice X menor a menos 2 y luego que X es mayor a menos 2, ninguna de las dos restricciones incluye al menos 2, como sucede acá, X menor o igual a 2 y acá mayor a 2, o sea que en una sí se incluye el 2. ¿Qué significa esto? Que allí donde dice X menor a menos 2 y X mayor a menos 2, ninguna de esas incluye, en ningún momento se incluye el menos 2. Entonces el dominio es todos los números reales, pero hay algo que no aparece y es el menos 2. Es decir, que allí en el menos 2 hay un salto, hay un espacio ahí milimétrico. Codominio. Codominio es Y elemento de R, pero hay que ver desde dónde empieza el dibujo. Desde aquí, desde este vértice hacia arriba. Ese vértice es 0,1. Por lo tanto, de 1 hacia arriba, Y mayor a 1, mayor o igual a 1. Ese sería el codominio. Y listo, esa sería entonces la función característica, que es una función compuesta por al menos dos funciones en el mismo plano. Para cada una, uno le construye la tabla de valores tomando en cuenta la restricción. Si es menor, si es mayor, de dónde a dónde. Cada una, si hay una cuadrática, se busca el vértice. Si hay una lineal, bueno, se aplica, pero desde dónde a dónde, ¿no? Si dice de X mayor a 2, bueno, te empieza después de ese número, tomando en cuenta la restricción. En el plano, en GeoGebra, como les había dicho, todos los comandos, el comando de GeoGebra, ¿no? Empieza con la palabra sí. Sí, abro paréntesis. En este caso la primera función era constante y era X menor a 2, a menos 2. Coloco una coma, coloco el 5. Luego escribo nuevamente una coma, voy con la otra función, sí, abro paréntesis, menos 2 menor a X y X menor o igual a 2. Eso era la función cuadrática. Coma, y viene entonces otra función. Si, abro paréntesis, la restricción era mayor a 2. Y la función era 2x más 1. Aquí ya como esta es la última, cierro paréntesis de esta, ¿no? Esta de aquí. Podemos poner un color como lo teníamos. No importa, después que sea esto, para identificar esto y este es el cierre de este paréntesis. Este paréntesis que se abrió acá, se cierra también. GeoGebra hace eso. Nada más uno cuando termina de escribir la última función toca el plano y listo. Y también este paréntesis que se abrió acá. GeoGebra ahí lo cierra, o sea que queda aquí. Al final quedan 3 paréntesis cerrados ahí. El amarillo, el celeste y el verde. Uno toca ahí en el plano, eso solito lo hace GeoGebra después de escribir la última función, 2x más 1. Uno toca allá en el plano y listo. Ese es el comando para GeoGebra. Si GeoGebra está en inglés, suponiendo que usted lo descargó en la computadora y sale todo en inglés, el comando en vez de sí tiene que ser if.
y todo lo demás igualito, ¿no? Pero donde diga sí va a ser if, suponiendo que su GeoGebra esté en inglés. Listo, eso sería todo para la función característica.